Hoy me despedí de mi hijo Ryan, quien falleció. Mi corazón duele aún más porque mi esposo, Mike, ni siquiera fue al funeral, llenándome de enojo y tristeza. Lo llamé, para mi sorpresa. Su voz sonaba alegre. Estoy en Hawái por el 70 aniversario de mis papás, dijo, sin notar el dolor en mi voz. Cuando le conté a mi mamá, primero quedó atónita, pero pronto se llenó de rabia. ¿Están en Hawái?, exclamó, con la cara roja de frustración. Sin pensarlo 2 veces, decidió enfrentar a Mike y a sus padres. Soy Emily, una oficinista de 40 años. Mike y yo llevamos 10 años de casados y tuvimos un hijo, Ryan. Durante los últimos 2 años, Ryan luchó contra la leucemia, pasando la mayor parte del tiempo en el hospital. Sus compañeros de clase lo visitaban seguido, trayéndole alegría. La fuerza de Ryan nos inspiraba a todos, dándome esperanza para seguir adelante. Mis padres siempre estuvieron ahí para Ryan. Mi mamá solía decir cuánto deseaba verlo disfrutar de sus comidas favoritas otra vez. Incluso mi papá, a quien diagnosticaron con demencia, lo visitaba con frecuencia. Un día, al confundirme con una enfermera, me dijo, gracias por cuidar a mi nieto. Fue agridulce, olvidó quién soy, pero nunca se olvidó de Ryan. Ryan era sabio para su edad, entendía la condición de mi papá y seguía el juego cuando él decía algo extraño. Su relación era conmovedora, a diferencia de la que tenía con su padre. Una vez le rogué a Mike que visitara a Ryan. Le pregunté, ¿acaso no te importa lo que está pasando? Su respuesta me destrozó, a Ryan no le caigo bien, así que es mejor que me mantenga alejado. Además, estoy ocupado. Mike nunca estuvo involucrado en el cuidado de Ryan, ni siquiera cuando era bebé. Naturalmente, Ryan se distanció de él. Cuando Mike tenía tiempo libre, lo pasaba con sus padres, quienes tampoco mostraron interés en la salud de Ryan. ¿Cómo puede ser tan insensible?, preguntó mi mamá. ¿Y sus papás? ¿De verdad no les importa Ryan? Medio bromeando, respondí, tal vez me casé con la persona equivocada. Me enamoré de la amabilidad de Mike cuando salíamos, pero se volvió frío y distante después de casarnos. Si lo hubiera sabido, nunca te lo habría presentado, dijo mi mamá con pesar. Conocí a Mike por mi tío, que era amigo de su papá. En ese entonces, Mike parecía amable y comenzamos a salir. Pronto nos casamos, pero después de la boda, sus padres cambiaron. Mi suegra se volvió controladora, incluso amenazándome. Harás lo que yo diga o nos aseguraremos de que te divorcies como se debe, me dijo una vez. Con el tiempo, mi suegro también mostró su verdadero carácter. Frecuentemente hacía comentarios ofensivos. Solo permitimos que te casaras con Mike porque el jefe de nuestra familia te presentó. De otra forma, alguien como tú no se habría casado con nuestro hijo, decía. Al principio no entendía su actitud. Después me enteré de que mi tío mencionó la riqueza de mi familia durante la presentación, lo que hizo que mi suegro asumiera que teníamos propiedades valiosas. Esto alimentó su comportamiento grosero. Después de la boda, Mike convenció a mis padres de que nos dejaran vivir en la casa de mis abuelos. Está cerca de su familia, así podremos ayudarlos, dijo. Mis padres aceptaron, pero tener a los padres de Mike cerca se convirtió en un problema. Mike los invitaba a menudo y presumía, diciendo cosas como, nuestra casa es el doble de grande que la de ustedes. Su papá parecía molesto, pero su mamá sonreía y decía, podríamos vivir aquí juntos. Es mejor que nuestra casa. Un día le pregunté a Mike, ¿estás planeando que tus papás se muden con nosotros? Esta ni siquiera es tu casa. Se rió, diciendo que solo era una broma, pero las acciones de su mamá decían lo contrario. Empezó a visitarnos con frecuencia, escogiendo una habitación para ella. Mi suegro incluso murmuró, al menos aquí no se paga renta en este lugar tan feo. Sus palabras me enfurecieron, pero el comportamiento de su esposa era aún peor. Me ignoraba por completo mientras actuaba como si la casa fuera suya. Cuando Mike no dijo nada, decidí dejar las cosas claras. Esta casa pertenece a mis papás. Antes era de mis abuelos. Por eso es un poco vieja, expliqué. Mis suegros parecieron sorprendidos, pero mi suegro lo desestimó rápidamente, diciendo, por eso está en tan mal estado. Su tono era grosero. Aunque la casa era mucho mejor que la suya, mi suegra me acusó de mentir. Confío más en mi hijo que en ti, dijo. No discutí más, pero me preocupaba que intentaran mudarse. Esa preocupación desapareció cuando me enteré de que estaba embarazada. De repente, dejaron de hablar de mudarse. Tal vez se dieron cuenta de que tendrían que ayudar con un bebé si vivían aquí. Un día escuché a mi suegra decir, los papás de Emily deberían cuidar al bebé, ya que viven cerca. Yo no lo voy a hacer. Ni siquiera le había pedido ayuda. Pero su comentario me dolió. Era difícil creer que no le importara su primer nieto. Cuando le conté a mi mamá, se rió. No te preocupes. Déjame a mí el cuidado del bebé,
dijo. No necesitas pedirle a alguien que no quiere cuidar a un nieto tan dulce. Tenía razón, y decidí confiar en mis padres para que me ayudaran cuando naciera el bebé. Cuando nació mi hijo, mis padres estaban llenos de alegría. Nos visitaban seguido y estaban muy emocionados. Mis suegros, en cambio, solo vinieron una vez, y ni siquiera a mí, que parecía importarle mucho. Su reacción fue decepcionante. No te preocupes, me dijo mi mamá, tratando de consolarme. Cuando el bebé crezca un poco, Mike se sentirá más como un padre. Pero con el tiempo, Mike no mostró interés alguno en nuestro hijo. Cuando nuestro hijo cumplió 5 años, cayó gravemente enfermo. Después de varios exámenes, los doctores nos dijeron que tenía cáncer pediátrico. Estaba destrozada y esperaba que Mike me apoyara. En cambio, me dijo fríamente, tú tendrás que pagar todo, no es mi problema. Sus palabras me destrozaron. Para empeorar las cosas, mi suegra me culpó. Es por los genes de Emily que Ryan tiene cáncer, dijo con desprecio. En nuestra familia no hay nada como eso, es su culpa. Mi papá intervino de inmediato para defenderme. ¿Acaso no te importa Ryan? Nosotros nos encargaremos de él. Ustedes pueden hacer lo que quieran, dijo firmemente. Su apoyo obligó a mi esposo y a mis suegros a irse en silencio. Aunque estaba abrumada por la enfermedad de Ryan, los ánimos de mis padres me ayudaron a seguir adelante. Mantente fuerte, Ryan te necesita, me dijo mi mamá. Con su ayuda, logré cuidar a Ryan y seguir trabajando. Mis padres ya estaban jubilados y se dedicaron completamente a apoyarme, algo por lo que siempre estaré inmensamente agradecida. A pesar de su diagnóstico, la condición de Ryan inicialmente mejoró, y pudo disfrutar la vida como cualquier otro niño, pero Mike dudaba de lo grave que era. ¿Ryan está realmente enfermo? ¿O solo estás tratando de engañarme?, me preguntó una vez mientras veía a Ryan jugar. Sus palabras eran hirientes, pero no me molesté en discutir. Con el tiempo, Mike pasaba cada vez menos tiempo en casa, quedándose en casa de sus padres. Curiosamente, su ausencia hacía las cosas más fáciles para mí, ya que solo traía negatividad. Mis padres se turnaban para ayudarme con Ryan. Mientras tanto, Mike mostraba poco interés en la vida de su hijo. Solo empezó a venir más seguido a casa después de que Ryan fue hospitalizado hace 2 años. Incluso entonces, sus prioridades eran claras. Déjame las tareas del hogar, decía casualmente, para luego agregar con una sonrisa burlona. Por cierto, ¿por qué no me das esta casa? Lo ignoré, pero era evidente que le importaba más la propiedad que Ryan. Durante este tiempo, a mi papá le diagnosticaron demencia. Mi mamá y yo estábamos constantemente ocupadas cuidándolo, pero a mi esposo y a mis suegros ni siquiera les importaba. Incluso cuando mi padre visitaba de vez en cuando, mi esposo y mis suegros parecían no notar su condición. Un día, mi esposo dijo con indiferencia, tus padres estuvieron aquí hace rato, solo dando vueltas. ¿No van a ayudar con Ryan? Su tono relajado me enfureció, pero estaba tan cansada que no respondí. A medida que la demencia de mi padre empeoraba, mi tío comenzó a visitarnos más seguido. Él y mi mamá tenían conversaciones serias, pero cuando le pregunté sobre eso, mi mamá solo me dio respuestas vagas. Me preocupaba, pero la condición de Ryan empeoraba y me consumía toda mi atención. Cuando le conté a mi esposo sobre la salud de Ryan, su respuesta me sorprendió. Estoy ocupado ahora, deja de llamarme, tú te encargas de la situación de Ryan, me dijo fríamente. Su falta de interés me llevó al límite, y comencé a pensar en dejarlo. No mucho después, Ryan falleció. El dolor fue insoportable. No pude gestionar los arreglos, pero mi mamá y mi tío se encargaron de todo, permitiéndome estar junto a Ryan hasta el final. Antes del funeral, mi tío se mostró ansioso. ¿Dónde están Mike y sus padres? No pueden faltar al funeral, ¿verdad?, dijo frustrado. Llamé a mi esposo, temblando. ¿Dónde estás? Es hora de despedirse de Ryan, le dije. Estoy en una fiesta celebrando el aniversario de mis padres. Te dije que no me llamarás, respondió alegremente. Mi mamá escuchó y exclamó con enojo, está en Hawái. Mi tío, furioso, saltó a la acción. Aunque no esperaba mucho de mi esposo, saber que eligió unas vacaciones en lugar del funeral de nuestro hijo me destrozó. Sabías que Ryan estaba en estado crítico y aún así te fuiste de viaje, le dije, con la voz temblando. Lamento por Ryan tener un padre como tú, colgué, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Mi mamá me consoló. Nunca los perdonaré, no te preocupes. Todo estará terminado cuando regresen de Hawái, dijo de manera enigmática. Estaba tan agotada que no le pregunté qué quería decir con eso. Con el apoyo de mi familia, el funeral transcurrió sin problemas, pero después me sentí perdida. Mi vida había girado en torno a Ryan, y no sabía cómo seguir adelante. Déjame a mí el futuro, Emily,
Vuelve a la casa de tus padres y descansa, me aconsejó mi tío. Siguiendo su consejo, me mudé de nuevo a casa de mis padres. Ayudé a cuidar a mi padre y tomé un descanso en el trabajo. Afortunadamente, mi trabajo fue comprensivo y me dieron una pausa extendida. Un día, mi esposo me llamó: Emily, no puedo entrar a la casa. ¿Cambiaste las cerraduras? Cambiarlas sin aviso es horrible, dijo, alarmado. No cambié las cerraduras, respondí calmadamente, pero estoy planeando terminar con todo esto, así que no me llames más. Colgué, pero momentos después, me volvió a llamar, esta vez desesperado. La casa de mis padres fue demolida, hay un cartel de terreno en venta. ¿Qué está pasando?, gritó. No sé de qué hablas, le dije y lo corté. Consulta con mi tío. Cuando le pregunté a mi tío sobre eso, sonrió y me invitó a visitar la casa de mis suegros. Curiosa, fui. Al llegar, vi a mi esposo y a sus padres parados afuera, atónitos. ¿Qué significa esto?, exigió mi suegro. Nuestra casa se fue. ¿Es por no haberte llevado a Hawái? ¿Demoliste la casa por despecho? La acusación me sorprendió. Nunca podría hacer algo así, dije, frustrada. Estaba de luto por mi hijo y organizando su funeral. Justo en ese momento, llegaron mi tío y mi mamá. La expresión de mi mamá era fría y firme. Las personas que ni siquiera asistieron al funeral de su propio nieto no tienen derecho a quejarse, dijo. Incluso después de la muerte de Ryan, el comportamiento de mi esposo seguía siendo atroz. Cuando lo confronté por no haber asistido al funeral de nuestro hijo, su familia me acusó de destruir su casa por despecho. Mi mamá, astuta e inquebrantable, calló sus quejas. Reflexionen sobre sus acciones, les dijo severamente. Mi suegro presentó un contrato dudoso diciendo que era dueño de la propiedad, pero mi mamá rápidamente reveló que el terreno le pertenecía a ella, no a mi padre, que sufría de demencia. Mi tío presentó registros oficiales que demostraban que ellos eran inquilinos que no habían pagado renta por meses. Los intentos de mis suegros de manipular y explotar a mi padre se desmoronaron ante ellos, dejándolos humillados. Mike, desesperado, intentó presentar otro contrato falso, asumiendo que nuestra casa era propiedad de mi padre. Mi mamá negó con la cabeza incrédula. Trataste de engañarnos sin siquiera verificar quién era el dueño del terreno. Es absurdo. Cuando la confrontación escaló, apareció una mujer, una amante joven que exigía el reembolso por haber cubierto los gastos de viaje de Mike. Mi tío sonrió. Incluso después de la muerte de tu hijo, llevaste a tu amante a Hawái. De verdad eres descarado. La revelación dejó a Mike expuesto. Al darme cuenta de su infidelidad y engaños, lo confronté. ¿Cómo se siente haber financiado tu extravagante viaje usando el seguro de vida de Ryan? Lamentablemente para ti, yo soy la beneficiaria. Después de pedir el divorcio, salieron a la luz más verdades. Mike había estado engañando durante 2 años, tramando evitar la pensión alimenticia mientras usaba el dinero del seguro de Ryan para él mismo. Sus planes se desplomaron cuando se dio cuenta de que la propiedad le pertenecía a mi mamá. Al final, Mike enfrentó crecientes deudas, pagos de manutención y el abandono de su amante. Solo y arruinado, se convirtió en una sombra de lo que fue. De vuelta en la casa de mi familia, comencé a sanar. Mi mamá y yo cuidamos a mi padre, y encontré consuelo creyendo que el espíritu de Ryan estaba cerca. Un día, mi padre murmuró inesperadamente: Ryan está visitando, está corriendo felizmente. Aunque me sorprendió, decidí verlo como una señal. La memoria de Ryan se convirtió en mi fuerza, empujándome a vivir de manera positiva. Por su bien, me prometí seguir adelante.